José Mantilla y Pablo Casillas. Esperamos que Pablo se sume en el discurso. Le damos la palabra, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer la organización del evento. Es la primera vez que me toca participar acá en el coloquio. Y bueno, para mí es un gusto porque me gusta el espacio, me gusta cómo se organiza. Porque a diferencia de las conferencias en los auditorios, aquí sí se puede dialogar con las personas que te están escuchando y además recupera las críticas mucho más claro que en un auditorio. Yo lo que voy a tratar de presentar el día de hoy es un documento que escribí para obtener el título de la licenciatura, para titularme. Es un artículo, pues todavía no lo publico, me faltan cambiar algunas cosas, corregir algunos detalles para pretender publicarlo. Y yo me concentré en Hannah Arendt. Hannah Arendt es una autora que he leído hace más o menos como año y medio. No me considero especialista, hay muchos temas de Hannah Arendt que aún no conozco y que bueno, espero en algún momento hacerlo. Pero para mí Hannah Arendt, a diferencia de los clásicos de la sociología que hemos visto aquí, para mí Hannah Arendt fue una pensadora con la cual yo me sentí identificado muy rápidamente. Digo, a diferencia de Weber, de Durkheim, de Marx, de la escuela crítica, del pensamiento crítico de la escuela crítica de Frankfurt, del funcional estructuralismo, todos estos pensadores, no me sentí identificados con ellos, a diferencia de Hannah Arendt, porque todos ellos hablan de sistemas, hablan de estructuras, muy pocos de ellos hablan de sujetos, muy pocos de ellos hablan de los que los hombres y mujeres hacen cuando actúan en conjunto, muy pocos de ellos hablan de momentos de oscuridad, esos momentos de crisis ante los cuales estos hombres y mujeres se enfrentan. Sin duda hablan de crisis, por ejemplo, cuando Durkheim habla de esta, ustedes me corrigen, ahorita no recuerdo bien la palabra, cuando Durkheim habla de la crisis de la estructura en la sociedad, dice, bueno, es que esta crisis se debe a que la estructura surgió, cuando la estructura se creó, hubo un detalle ahí que era como maligno y esa es la razón por la cual no funciona este sistema. Pero bueno, todos ellos hablan de estructuras, hablan de sistemas y se olvidan del sujeto. Cuando leí a Hannah Arendt encontré una reflexión que se ubicaba precisamente en el sujeto y de cómo se enfrentaba a su acontecimiento. Y es por eso que me ha llamado tanto la atención Hannah Arendt. Además, Hannah Arendt no tiene sistemas ni tampoco trata de proponer un sistema o un modelo absoluto. Lo que yo le llamo, no trata de proponer una receta de cocina para saber cómo nos debemos de comportar en la sociedad. Hannah Arendt critica y ella invita a criticar. Al final diré cuáles son las dos cosas que yo rescato de Hannah Arendt. Bueno, en este sentido, y también con la experiencia que hemos tenido en México en los últimos años, aunque una parte irresponsable de mi trabajo es que nunca hablo de México, obviamente. Me hubiera gustado hacerlo, pero no me sentí en el momento de hacerlo por falta de que no conozco bien la situación. Pero intuyo que en Hannah Arendt hay ciertos elementos que me ayudan a pensar la política de otra forma de la que se ha estado estableciendo en México. Y por eso mismo yo he titulado el trabajo La política como dimensión abierta en Hannah Arendt, la imposibilidad de pensar el espacio político como un proyecto acabado. En el primer título, lo primero que yo diría en el título, cuando lo vaya a publicar, quizás esto de la imposibilidad, no sé si lo vaya a cambiar, porque ciertamente pues sí es posible, sí ha sido posible pensar la política como un proyecto acabado, pero lo que yo me quiero referir aquí es más bien que pensar la política de esta manera ha llevado en ciertos acontecimientos históricos, a nombre de la democracia, a nombre de la libertad, a cometer actos bárbaros, ¿no? Entonces, en este sentido, yo por eso en una primera instancia lo titulé así, pensar la política, la imposibilidad de pensar la política, de pensar el espacio político como un proyecto acabado. Ahí estoy pensando, por ejemplo, en Platón, cuando piensa en la República de Platón, cuando ha tratado de expulsar el conflicto de la esfera política. Y al expulsar el conflicto de
de la esfera política expulsa la misma política por sí misma. ¿Qué comenta Schmitt? Pues Schmitt comenta de Platón, comenta también el modelo de Marx, con esta idea de llegar al socialismo en el cual los antagonismos ya no están presentes. Y dice Schmitt que esta idea de acabar con el conflicto acaba con la libertad de los hombres. Chantal Mouffe también es otra crítica. Para Chantal Mouffe el conflicto es la esencia de la política. Pero ella va a hacer una crítica a Schmitt. Para Chantal Mouffe, Schmitt propone un modelo político en el que los antagonismos son irreconciliables. Chantal Mouffe trata de pensar el conflicto. Para las personas que no conozcan el pensamiento de Hannah Arendt, sin duda tu síntesis en parte del pensamiento de ella puede ser de gran utilidad. Es decir, es como una introducción bastante general y rápida hacia el pensamiento de Hannah Arendt, que me parece que para quien no lo conoce es estupendo, o sea, genial. Bueno, quería primero que todo eso felicitarte pues por escoger esta autora que me parece importante, si bien ella se declara no filósofa sino de la filosofía política, ¿no? Sí, dice, no pertenezco a la comunidad de los filósofos, creo que ni ellos me identifican como tal. Muy bien, como no sabía exactamente en qué estábamos, para decirte la verdad, que eso creo que sería útil en el futuro para los coloquios saber en qué parte, porque yo pensé que estaba construyendo el marco teórico para su proyecto de investigación, no pensé jamás que ya estaba terminado, pero sin embargo digo, me parece bien, ¿no? Gracias. Tengo algunos comentarios que hacer. Me parece que expusiste más de lo que dice el artículo, es decir, lo de Smith, lo de Espósito, no lo había mencionado, yo soy una lectora de Espósito. Esas cuestiones realmente no vi esas reflexiones que pusiste acá. De modo que mi comentario pues me parece que va a tener que cambiar un poquito, precisamente porque lo que yo te quería decir es que Hannah Arendt, la evolución del pensamiento de Hannah Arendt en el pensamiento de la filosofía política es fundamental el día de hoy, precisamente en Espósito, pero también en Agamben. Giorgio Agamben, no sé si lo has leído. Sí, he estado en sección. Sí. Bueno, sí, y el concepto de biopolítica le debe muchísimo al autoritarismo de Hannah Arendt y la idea del campo de concentración como una cuestión que se ha generalizado en digamos, capitalismo espectacular que llama él, ¿verdad? En ese sentido, pues era lo que que te pensaba decir, que hay ahí un detenimiento en el pensamiento de Hannah Arendt como si se hubiera quedado, por decirlo de algún modo, en el fascismo, y creo que ese pensamiento ha evolucionado y que vale la pena reflexionar en él, aún el día de hoy. También, por decirlo de algún modo, creo que las líneas de la reflexión de Hannah Arendt van por una idea muy interesante acerca de la idea de la comunidad, precisamente de la comunidad como ese vacío, donde se da el diálogo, es decir, la importancia sustancial del lenguaje, la construcción del ser humano y de la vida del ser humano. Esto creo que es importante. Yo pienso que, por ejemplo, Nancy, Espósito, Agamben tienen deuda con Hannah Arendt en la idea precisamente de la comunidad como ese espacio abierto de comunicación, que en realidad es una crítica todo, si tú quieres, al pensamiento sociológico clásico, a Weber, a Durkheim, a Simmel, esa nostalgia de la comunidad, porque pues ya somos comunidad, es decir, no hay modo de no ser comunidad. En segundo lugar, me parece otra vez, te lo digo, que esta cuestión, que el fascismo, el pensamiento de Hannah Arendt va mucho más allá. Me parece que también ha dado lugar a una cuestión que no retomas y que es central y que crea muchas confusiones, o por lo menos a mí me resultó de una extrema utilidad distinguir entre política y político. Y porque me parece que en muchas situaciones Hannah Arendt está hablando más de lo político que de la política. De lo político en el sentido de Smith, y no coincido contigo en la lectura que haces de Smith, ciertamente para él es una arena de conflicto, también lo es para Hannah Arendt. El conflicto no es violencia en ellos, en ninguno de los dos, diría yo. Pero la idea de la política como administración no es propiamente lo que le interesa a Hannah Arendt. Ella está pensando en lo político, que es una dimensión que sí distinguió Smith con una claridad notable. De hecho, es quien distinguió la política de lo político, siendo lo político ese espacio virtual, donde todo, por decirlo así, es politizable, ¿no?
¿no? Si tomamos esta agua o esta, pues no, ese espacio autónomo del que habla, ese campo autónomo, que definitivamente creo que muchos autores también lo encuentran con un parentesco con Hananari. Bueno, cuando te refieres eso lo voy a sacar de tu presentación, simplemente estoy diciendo ideas locas, sí, que definitivamente, pues porque me toca hacerlo, en parte, porque el artículo, si lo quieres, está ya hecho. O sea, ahí donde lo dejaste está, porque entonces tienes simplemente que poner, me limito a la reflexión de Hananari hasta esta. De hecho, sí pienso hacer, como les comentaba al principio, sí, ya si pretendo publicarlo, sí pienso hacer algunos cambios. Por eso a mí me parece muy importante estar acá. Hay un artículo que a mí me pareció central para entender a Hananari, que si quieres te lo mando con mucho gusto, pero no recuerdo la autora. Y creo que es muy importante porque la noción de política de Hananari, todo lo que es expuesto, deriva de un concepto de poder que no está acá, subyace, pero no está. Y claro que sí, es un concepto bastante distinto al de Weber, al de Durkheim y todo esto, porque para ella el poder deriva de la autoridad. Gracias. Sí, muy bien. Es todo lo que tengo que decir, pues te felicito, claramente. Y claro que te digo la verdad que al hacer estas reflexiones sobre estas ideas en los países de América Latina, mi personal concepción es que nos chocamos con pared, porque habría que preguntarse si verdaderamente tenemos política. A mí me parece, sinceramente, mi hipótesis es que el clientelismo que prevalece o prevalecía, vamos a ver si va a cambiar, ahoga la política y lo político, no permite su emergencia. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Gracias. Pues van dobles felicitaciones. Gracias. Como engranándose entre un trabajo teórico y conceptual y un trabajo empírico que tiene que ver con la realización de encuestas y el acercamiento al colectivo conforme se me ha permitido integrarme en él. Bueno, busca poner el trabajo en sí, busca poner en evidencia cómo colectivos que están formados por miembros de la sociedad civil van formándose para hacer resistencia ante los actos de violencia que el país ha venido presenciando en los últimos tiempos. Como ya comenté, se aborda desde una perspectiva teórico-conceptual y busca poner en evidencia esa interacción entre la reciente ola de violencia y cómo las personas van interiorizándola para apropiarla a su cotidianidad y poder sobrellevarla. Bueno, yo pongo mis ojos en el tema de violencia a partir de que comienzo a ver estadísticas. Y por ejemplo, Amnistía Internacional, en el informe del año pasado, 2014-2015, sobre el informe de los derechos humanos en el mundo, nos dice que la cifra total de homicidios en el país fue de 24.746 solo el año pasado. Esta cifra se presentó por el gobierno federal de manera optimista, ya que en el año antepasado fueron más de 29.000 muertes en total, homicidios, que son muertes por homicidio. Sin embargo, esta cifra este optimismo por parte del gobierno del país encuentra su paradoja cuando se habla de desapariciones. Por un lado, la cifra de homicidios disminuyó y por otro lado la cifra de desaparecidos en el país aumentó. Algunas entidades como Tamaulipas, Jalisco y el Estado de México han incrementado su tasa de desapariciones forzadas hasta entre un 5 a un 10%. Por ejemplo, en el gobierno pasado se reconoce que había 22.611 personas desaparecidas, de las cuales, el año pasado, de las cuales 9.790 aparecieron en el sexenio pasado y 12.821 durante la administración. 9.790 en lo que va de esta administración, o sea, del 2012 a la fecha, y 12.821 en el sexenio pasado. Si vemos, si comparáramos en periodos de tiempo de cada 2 años, pues la cifra es realmente alarmante. Entonces es en ese momento en el que a mí me interesa y pongo mis ojos en el tema de la violencia. Sin embargo, en un principio no sabía cómo abordarlo hasta que me di cuenta que algunos colectivos, algunas personas desde la sociedad civil
veían necesario resistir ante la naturalización de la violencia, más allá, ante la violencia en sí misma, ante la naturalización de esta. Las hipótesis que estoy manejando en el momento en el que hago mi investigación es que ante la presencia de actos violentos, los actores sociales se ven envueltos en mecanismos de naturalización que les permite seguir con su cotidianidad. Dada tal naturalización, hay colectivos formados por miembros de la misma sociedad que buscan hacerle frente a las prácticas de resistencia, mediante prácticas de resistencia que pueden ser pacíficas o no. Sobre el concepto de violencia, he tratado de abordar conceptos que se promueven en el quehacer sociológico y que logran dar cuenta de la violencia sin que el tiempo les vaya como restando vigencia. Por ejemplo, existe un concepto de Menéndez y Ribardo, y ellos escriben un libro sobre violencia, y ellos dicen que la violencia es un proceso constante aunque discontinuo. Lo que pasa con la violencia desde su perspectiva es que va, de repente se nota un aumento y de repente pareciera que disminuye. Lo que pasa es que la violencia encuentra desde su perspectiva, encuentra nuevas formas de hacerse visible. Entonces, cuando esta violencia se presenta de maneras que no estamos acostumbradas a verlo, es cuando pareciera que la violencia repunta, y eso es lo que ha adquirido nuevas formas de hacerse visible. Igual utilizo el concepto de violencia que nos da Max Weber, el concepto de violencia de Hannah Arendt, cuando habla de cómo la violencia se da cuando el ejercicio político ya no puede sostenerse, y cómo esta violencia se presenta cuando el ejercicio del poder se ve de alguna manera amenazado por algún ser social, ya sea un colectivo social o un individuo. De acuerdo con Jorge Corsi, existen procesos básicos de desconocimiento de violencia, que van en 4 fases. La primera fase es la invisibilización, y de acuerdo con Corsi, nuestra manera de percibir el mundo está dada por pautas culturales. Cuando la manera en que nosotros percibimos el mundo no se instaura las pautas culturales que nosotros ya tenemos internalizadas, de alguna manera nos brincan, y dice Corsi, si el individuo no tiene la manera de abordar esa violencia como un objeto de estudio, va a ignorarlo y va a hacerla invisible. La siguiente etapa es la naturalización, en la que se nos permite mediante algunos procesos permisivos aceptar la violencia como natural o como dada dentro del sistema cultural en el que nos estamos desenvolviendo. La insensibilización a la violencia se refiere, de acuerdo con Corsi, a cómo cada vez nos asusta menos el nivel de violencia que estamos percibiendo, como si hubiera una mayor tolerancia a los procesos violentos que se están suscitando. Y el encubrimiento, de acuerdo con Corsi, se da sobre todo en las organizaciones, en las que las cabezas de las organizaciones encubren los actos violentos además de la organización para no perder prestigio. En este caso recuerdo muy bien una iniciativa que se tuvo en el 2011, se firmó el 24 de marzo del 2011, que firmaron algunas televisoras, unos medios de comunicación, individuos y algunas empresas que buscaban ser más prudentes en la manera en la que se manejaba la información, que tuviera que revelar actos violentos. Y entonces se dice, ¿no?, ser capaces de decir lo que sucede sin hacernos cómplices. Se manejó de esta manera. Algunos medios de comunicación lo rechazaron y dijeron que iban a presentar la situación tal cual estaba sucediendo. Entonces se buscaba como minimizar los actos violentos. Hay algo que yo no me esperaba encontrar, y es que hay un ejercicio mental que se va contagiando, y entonces las personas buscan entrar en contacto con estas que tienen como el mismo interés. Era algo que yo no creía que estuviera como tan fuerte dentro del colectivo, y bueno, me he ido encontrando con ello y
realmente me hace que ponga mayor atención. Gracias, Lisa. Maquista y ¿quién quiere abrirle, Isabel? Felicidades. Gracias, Isabel. Gracias. Yo voy a leer los comentarios para no pasarme de mis 5 minutos. Y bueno, voy a iniciarte con respecto al tema de tu investigación. Me parece por demás relevante la temática en sí misma, debido a la coyuntura actual. Por lo que ya bastante bien justificas en tu trabajo por escrito y también en tu exposición. Sin embargo, considero pertinente que en una nota a pie de página de tu trabajo hubieras expuesto de dónde surge el título de tu documento, ya que Bordamos por la Paz es un colectivo que en sus inicios lanza una convocatoria llamada a abordar por Ayotzinapa con el propósito de plasmar en una tela sus sentimientos o pensamientos. Lo digo, ya me queda claro después de la exposición, pero en el texto no está claro. Entonces creo que sí hay mayor información de la que tú cuentas que logras dar o arrojar en el documento. Entonces, por eso, aunque me queda claro ya después de tu exposición, lo señalo para que lo retomes y lo pongas aquí en tu texto. Por otra parte, me gustaría señalar que en el documento en algunas ocasiones carece de las fuentes consultadas, ya que no es suficiente solo agregarlas a la bibliografía. En el texto te señalo cada uno de los casos para no entretenernos, después te los hago llegar. Sí. Como al inicio, por ejemplo, tengo un ejemplo rápido, cuando señalas los datos aquí mismo en las gráficas que nos compartías, yo creo que sí es importante poner la fuente en el documento y referenciar de dónde las estás tomando. Las notas a pie de página también, una imagen no es nada más como para que nos, aparte que estas imágenes son muy bonitas, ¿no? Aunque el contenido sea muy triste o muy fuerte, hay que citar una nota a pie de página de dónde estamos tomando esa información. Lo que es una imagen, una fotografía, una estadística, un mapa, no son adornos de la investigación misma, sino que estamos utilizándolas en el documento. Con respecto al título nuevamente de tu trabajo y el propósito de tu trabajo, cuando uno lee el título de tu trabajo, Bordamos la paz y su ejercicio de resistencia pacífica contra la naturalización de la violencia social, y luego ya me fijo en el texto que antes dice resistencia desde la paz. Yo sugeriría que un poco retrabajaras el título poniendo resistencia desde la paz, 2 puntos, el caso del colectivo Vamos por la Paz, en su ejercicio de resistencia pacífica contra la naturalización de la violencia social. Creo que me queda mucho más claro con respecto a lo que tú quieres compartir en el documento. Pues entonces uno esperaría encontrar en el documento por lo menos una breve descripción del colectivo, es decir, que describieras quiénes son, por qué y para qué surgen, cuáles son sus principales actividades, qué iniciativas tienen, es decir, que dibujaras o que caracterizaras al colectivo. Lo vuelvo a señalar porque en el documento no está, pero en la exposición sí. Entonces lo tienes claro, hay que incorporarlo nada más al texto. Para que nos dieras cuenta de qué manera Bueno, pues continúa Mónica Noemí, está aquí, Pérez Jiménez, César Alfredo, con transformación de identidad purépecha. Gracias. Comenta Lida Moreno y Linda Morán. Y abarca el 23.91 de la población total del estado. Es decir, el 10% del territorio.
de todo Michoacán. Se vienen para acá, principalmente para Guadalajara y para Guanajuato, a pesar de que están por toda la República Mexicana y también por todo Michoacán. No sé, se me pasaba así. Este es del lugar de donde vienen. Esta área son de la razón que ellos usan principalmente, son por razones económicas. Se adaptan al entorno en que se desenvuelven para llevar una mejor economía de la que tienen en su lugar de origen. Se adaptan, ¿cómo se adaptan? Vamos a abordar 3 puntos principales, que es la lengua, que es muy importante, sus tradiciones y sus derechos, que se pierden aquí. Bueno, ellos viven principalmente del aguacate y de la madera. Y bueno, como en esta clase era de realidades complejas, voy a tratar de complejizarlo un poquito y decir también, pues poner diferentes puntos e ir desvagando y ver como todas las divergencias que ellos tienen. Nada más para comentarles que hay un pueblo especialmente que estudiamos que se llama Capácoro, de donde vienen con los que estuvimos conviviendo. Entonces es aguacate y madera, pero pues para meterle aquí la complejidad es de donde saca la madera, es un cerrito que tienen ellos ahí cerca del Capácoro, y se están quedando sin árboles. Entonces hay deforestación, se están quedando sin chambas, se están quedando sin árboles para su producción. Entonces el 50% de la madera que se vende en el Capácoro y el 50% la compran. Entonces, pero se talan árboles y no se replantan. Ahí entra otra problemática porque también hay de particulares y bueno, privados o particulares y del pueblo, como hay ejidos de donde pues obviamente cierta población destina, entonces deciden no cortarlos o deciden no cortar la madera. Hay otros que son privados y de hecho estaba como referencia bibliográfica, hay un libro aquí en la biblioteca que se llama Cantos y narraciones de los niños purépechas, donde narran que justamente se está quedando sin árboles, pero porque hay una tala ilegal y los que son particulares no dejan que se talen, pero se suben en la noche, los talan y los regresan. O sea, ahí está todavía como otra divergente de otra problemática que podemos encontrar. Bueno, la lengua y la vestimenta. Esto es principalmente lo que pierden al llegar aquí. Si ya en sus comunidades de origen, ellos hablan español, purépecha, y en zona turística muchos hablan inglés. Entonces, cuando llegan acá, pierden mucho lo que es el purépecha y se relega muchas veces a un espacio privado. O sea, por ejemplo, llega y si la familia, por ejemplo, los niños pequeños saben purépecha, pero si la familia relega totalmente la lengua, pues los niños ya no la practican y se va perdiendo en esas generaciones que ya nacen aquí. En cambio, si la familia decide seguir con el idioma, se los enseñan a los niños. Entonces, hay familias, nosotros familias que los niños siguen hablándolo y en su casa siguen practicándolo, y familias que ya no, que de plano ya perdieron el idioma. El habla ejerce una realidad social y una forma de ver el mundo a través de las concepciones de las palabras. La lengua ejerce una influencia determinante en la cultura, en la visión del mundo de los hablantes. Bueno, pongo esto como referencia porque creo que es muy importante. Habla es parte de la cosmovisión y nos enseña a ver un mundo de diferentes maneras, ¿no? Entonces, al irse perdiendo poco a poco la lengua, también se van perdiendo tradiciones, se van perdiendo canciones, se van perdiendo, o sea, raíces importantes dentro de ellos mismos, o se van se me olvidaba comentarles eso en el lenguaje, pero en la vestimenta también. Primero, después de Mónica ya sabe de mis comentarios sobre la escritura, se necesita que lean
esto como si fuera el trabajo de otra persona y vean si lo entienden. ¿Sí? Porque todavía no está acomodado, digamos, un discurso con un orden específico y hay contradicciones. Parece que hay cosas que todavía no están entendidas por ustedes, entonces dicen una cosa y después dicen algo diferente. Por ejemplo, algo muy claro en este momento. Yo había entendido en el texto que estaban hablando de 22 municipios del estado de Michoacán que representaban el 10% del territorio nacional. ¿Sí? No. Y acá dicen que están los purépechas en 22 municipios. Pero luego hay tantos miles de habitantes distribuidos en 95 municipios, pero no nos explican. ¿Sí? O sea, ¿qué onda con los 22 de allá y los 95 de acá? Bueno, sí, o sea, hay esas contradicciones. O sea, no hay un hilo en el texto que nos permita como ir entendiendo y que nos expliquen eso que parece contradictorio. Entonces, los 22 municipios que mencionan son los 22 municipios de Michoacán, donde viven los purépechas, o son los 22 municipios del estado completo. Eso lo van a poner después más claro, porque no está claro. Entonces, así hay muchas cosas que no quedan claras y contradicciones. Nada más doy ese ejemplo. La otra parte es que me queda la impresión, después de leer el texto, incluso después de oírte, y tendría que ser oírlos los dos, que están como muy a favor, a priori, por la superioridad casi de la cultura indígena, de la identidad indígena, purépecha en este caso, sobre cualquier otra identidad. Sí, como muy defensores. Yo estaría también, pero no estamos pensando que podría haber ventajas más allá de las económicas, que podría haber ventajas culturales. Y entonces, con eso ya ni siquiera se plantean las preguntas. Es decir, a ver, ¿será lo mismo funcionar en esta sociedad con la ropa típica que con un pantalón de mezclilla? ¿Será igual de cómodo? ¿Funcionarán de la misma manera las mujeres? O sea, es nada más para no ser maltratadas o para que no las corran y nos están vendiendo, o podría haber otras ventajas que están encontrando. O sea, no sé. Eso es lo que nos están preguntando y que tendría que ver con esta complejidad. ¿Sí? La otra parte de la complejidad tendría que ver con la conciencia, que por un lado es la conciencia de ustedes sobre lo que están diciendo y cómo están diciendo, y sobre el lenguaje, por ejemplo, esto de cierran como con un serrucho, ¿no? Con ese de cerrar y cerrar, que tiene que ver con la conciencia de lo que están haciendo. Nos habla de la conciencia de ustedes, pero tampoco está preguntando la conciencia de los purépechas sobre los cambios que están teniendo y si estos cambios son buenos o son malos para ellos. ¿Qué les significa? No tanto en términos de buenos o malos, sino ¿qué les significa? ¿Qué pueden hacer de otra manera? Y si esta otra manera les resulta más práctica o más cómoda, etcétera, etcétera. Esto no veo que aparezca. Y luego hay cosas que me hacen como sospechar también de este casi prejuicio a favor de, porque Mari, por ejemplo, también como indígena, nos ha platicado muchísimo de cómo ella pedía que la operaran para ya no tener hijos y le decían, no podemos operarte antes de que cumplas 30 años. Oye, pero yo ya tengo los que debo tener, los que quiero tener, no se puede porque eres muy joven. Entonces es como el caso contrario. ¿Sí? No sé si será que los huicholes están más conscientes o nada más Mari y quiere, pero le dijeron que no. Y estos quieren seguir teniendo hijos y los médicos les dicen no van a tener más hijos. Y entonces queremos más huicholes en esta ciudad, pero no más purépechas. O sea, hay cosas que como que no checan con otros datos que tenemos. Y eso es lo que me parece que está faltando. Y cuando dices que tiene que ver con la complejidad, que este es un trabajo de complejidad, pues sí, falta la complejización de todo, que no tiene que ver nada más con de dónde sacan la madera y qué está pasando allá, sino con lo mismo que estamos observando aquí. O sea, ir un poquito más allá. ¿Sí? Sobre todo la conciencia, porque si hay alguna diferencia como
lo vimos además con confidencia, entre lo que sucede con otra especie animal que migre de su espacio, de su hábitat normal, es que, bueno, las otras especies animales se adaptan y tratan. Pero la diferencia con los humanos es que no solamente se adaptan, sino que cambian su entorno. ¿De qué manera están cambiando nuestro entorno, entre comillas? Sí, porque los estamos viendo además, y eso es otra cosa que me llama la atención, estamos viendo como nosotros, los que no somos purépechas, y ellos que son purépechas. ¿Sí? Entonces es también esa complejización de los grupos y las relaciones entre estos grupos, cómo estamos interactuando y cómo se cambian, ¿no? Para los dos lados, porque no solamente pues se adaptan, sino que también cambian su entorno y además piensan sobre sus cambios. Esa conciencia, insisto, sería como el punto central de la complejización de este problema, creo. ¿Sí? Vamos a escuchar a Lucía Gándara. Fue la historia, de economía. Esto lo digo porque ya me empecé a ver con las personas que comencé a entrevistar. Sobre el consumo cultural, pues son demasiadas cosas y esta es una pequeña definición que tomé de un libro que se llama El consumo cultural en América Latina. Y de acuerdo con Guillermo Zungel, la noción de consumo puede entender a partir de categorías. Como el lugar donde las clases y los grupos compiten por la apropiación del producto social, como lugar de diferenciación social y distinción simbólica entre los grupos, como sistemas de integración y comunicación, como proceso de objetivación de deseos, como proceso ritual. Es decir, un conjunto de prácticas socioculturales en las que se construyen significados y sentidos del vivir a través de la apropiación de bienes. Bueno, esto yo lo entendí como que ya no es tanto que todo el mundo puede consumir ciertos productos, pero que estos jóvenes se sienten diferentes porque consumen un producto que quizás no es muy conocido aquí. Este es el capítulo que empecé como a trabajar este semestre, que es el caso particular de Guadalajara y un poco de lo que es en México. Bueno, la llamada ola coreana inició en 1996, pero hasta el 2003 cuando se expande al resto del continente asiático. En Occidente y América Latina, esta oleada llega hasta el año 2008 gracias al gran acceso que comienza a tener la población en Internet. Estas páginas son como las principales en las que puedes encontrar dichos productos. Dailymotion es como un YouTube, pero es como no tan popular quizás, y ahí puedes encontrar desde las telenovelas, los programas, todo lo que quieras. Facebook, porque es como ahora con los grupos que se hacen, amigos que puedes agregar de cualquier lado, a partir de ahí también Twitter lo mismo. En el 2010 es cuando creo yo que se hace presencia en México, porque es cuando los medios de comunicación empiezan a dar notas sobre el fenómeno. Aquí en Jalisco, creo, no estoy muy segura porque no he conocido otro, fue como el primer lugar de la República Mexicana en el que se habló sobre la ola coreana. Aquí en el sistema jalisciense de radio y televisión, en el C7, se presentó en noviembre del 2010 un programa de origen surcoreano que se llama Post in Seoul. En este programa nada más se presenta música y viene en idioma coreano y hasta aquí ya te aparece traducido al español, pero viene subtitulado. Puntos de reunión. Este semestre me di como a la tarea de empezar a investigar sobre los jóvenes que hacían uso de los productos de Corea del Sur y descubrí que tienen diversos puntos de reunión. No sé si bien. Bueno, principalmente es en la zona centro, lo que viene siendo el Andador Chapultepec, de lo que es Avenida Vallarta López Cotilla. Ahí se juntan principalmente los sábados, están ahí, no sé, nada más platicando, o a veces entre ellos mismos traen volantes sobre ciertos grupos y como van a venir a veces grupos al DF, ellos te dan boletos para que, bueno, no boletos, volantes para que sepas de qué están hablando, y eso es a lo que se dedican principalmente entre los sábados. Luego está el Tanoshineko, que es un café, que es más bien como con onda japonesa de lo que es el anime, pero también ya últimamente comenzaron a meter muchas cosas de Corea del Sur que vienen siendo los videos y la televisión. Tienen una programación, por ejemplo, los lunes te pasan
no sé, una telenovela y ahí va la gente, entra, para entrar obviamente tienes que consumir. Y pues es como que, según me contaron, antes el café estaba como en decadencia, pero cuando agarró del boom de la ola coreana comenzaron a meterlo y ahora ya es muy popular entre ellos. La Plaza Tecnocentro es la que está en Hidalgo, casi lo que era al frente del Mercado Corona. En los últimos niveles es como más bien dedicado a lo que es pues todo lo que es la fiebre amarilla. Puedes encontrar cosas de anime, puedes encontrar cosas de Corea del Sur, y es más bien como un punto de reunión de jóvenes. No es, bueno, yo no he visto muchos señores ahí que son los que venden, pero es más como entre jóvenes de prepa o de secundaria. Y creo que la más importante es la Friki Plaza. No sé si la han visto, es una que está ahí por López Portilla y el Andador Colón. Bueno, esas son 3 pisos y 2 de ellos están prácticamente dedicados a todo esto. El segundo piso es donde encuentras locales que venden productos importados, ya sea de Corea del Sur, de Japón, de China principalmente, y te los venden a precios que para mí se me hacen inaccesibles, pero hay jóvenes que juntan el dinero para pagar y tener su producto de aquel país y se sienten como guapos. Y en el tercer piso es como una bodega, un espacio abierto en el que los sábados y los domingos se presentan ahí los muchachos, porque forman grupos para bailar y es como un deporte ya para ellos. Y esta famosa Friki Plaza es muy popular entre estos jóvenes. Si les preguntas sobre qué lugar visitas, qué lugares frecuentas, te dicen que hay, porque cuando llegas están completamente diferentes. Tienen bancas y están adornadas con imágenes de Dragon Ball, sí saben que Dragon Ball, a lo mejor estoy hablando de algo que no sé, yo creo que explicaré. De Dragon Ball, de Naruto, de puras cosas así. Entonces para ellos es como un lugar completamente diferente y muy cómodo. Sobre las Friki Plazas, no es nada más aquí en Jalisco. Estos, los que están con amarillo, son los estados en los que cuentan con una Friki Plaza. Y en el Estado de México son 3 y en el DF son 2. Y como podemos ver, la mayoría es en el centro y en el occidente, y una en Baja California Norte y otra hasta Yucatán. Bueno, esta es la Friki Plaza, la entrada. Y pues también ofertan talleres, que es lo como también atractivo para los jóvenes. Te dan clases de coreano, te enseñan las coreografías de K-pop. K-pop es la música coreana popular. Y festivales que se han hecho en torno a la ola coreana y también la ola japonesa. Todos estos se hicieron de enero hasta abril, lo que va de este año. De acuerdo, me había quedado con esa duda. Me dices que vas iniciando este semestre y le vas dando forma. Lo primero que veo es en la parte del título, donde dices el consumo cultural de Corea del Sur. Para acoplarlo un poquito mejor a lo que es tu tema, te propongo los mismos términos que utilizas en el capítulo 2, donde dices los productos culturales de consumo, para que sea más bien como el consumo de productos culturales coreanos entre los jóvenes de Guadalajara, para que refleje un poquito mejor el contenido de tu trabajo. En el capitulado hay algo como que no me termina de cuadrar, porque en el primero me hablas de la ola coreana en el capítulo 1, en la parte 2 de lo que son los productos, en la parte 3 lo que es el caso de México y Guadalajara. Yo te propondría, más bien, al hablar de la ola coreana, como es algo casi meramente de estos elementos de cultura pop, podrías conjuntarlos. Al hablar de Corea y hablar de la ola coreana, hablas de lo que son estos productos. En un segundo capítulo podrías hablar de lo que es la ola coreana en el caso de México, cómo ha ido entrando, y en el caso número 3, que ya es como la carnita de tu investigación, qué pasa con los chicos que lo consumen en Guadalajara. Es una propuesta que yo te haría, más bien como de lo que es en general este fenómeno a tu caso particular de estudio. Mismo, en el estado de la cuestión yo divido en dos principales problemas, que es donde hago como la entrada como más ya a lo teórico. La moda como referente de identidad y de diferenciación. Aquí hablo más o menos como que la ropa siempre es un diferente, con la voluntad de marcar diferencias con los adultos y con los grupos juveniles.
Esto lo saco de una clase, bueno, citando obviamente al autor, pero lo saco principalmente de una clase de cultura que yo tomé, en la que nos vemos que los jóvenes no se quieren saber identificados con los adultos, porque les muestran un mundo que es diferente, que no es un mundo de responsabilidades en el que no son parte, que son excluidos. Es por eso mismo que no se quieren sentir parte de. Y esto mismo se va a las marcas de moda. Y esto mismo se ve en las clases sociales. ¿Por qué? Porque una clase, bueno, esto ya va más cerca de la sociología de la moda, de la mano de Bourdieu, de Lipovetsky, de Baudrillard. Nos habla que las clases sociales crean las modas para hacer una diferenciación entre las clases. Actualmente puede que las clases altas no lo sepan, pero al comprarse cosas tan caras, al comprarse, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que una mujer se compre un brasier de Victoria's Secret de miles de dólares con diamantes? ¿O qué sentido tiene comprarse un Ferrari que no se sabe manejar? ¿O qué sentido tiene comprarse unos lentes que valgan 5,000 pesos? El sentido es demostrarle a las personas que se puede comprar, que hay una diferencia, porque yo lo puedo tener y porque tú no lo puedes tener. Esa es la diferencia principal. Y o las clases medias intentan comprarlos para ser parte de esta. Entonces es cuando se encuentra esta lucha de la que habla Bourdieu, esta lucha por intentar ser parte de, y es como esta primera parte del marco teórico. La segunda parte es cuando hablo de motivación, ya la parte como literal más sociológica, porque hablo en base a lo que dice Weber, con el sentido de la acción y también sobre los motivos. Weber nos dice que el motivo es la conexión de sentido que para el actor o el observador aparece como el fundamento con sentido de una conducta. Y el sentido es este sentido aumentado o subjetivo de los sujetos que dan un significado objetivamente justo o verdadero, metafísicamente fundado. Eso quiere decir prácticamente que es lo que lleva a las personas, que en ellas es algo completamente de valor. O sea, para nosotros puede ser algo ilógico comprar tanta ropa, pero para las personas que la compran no, tiene un sentido muy evidente. Y bueno, las marcas en esto que tienen que ver, las marcas son como un pretexto en realidad para poder ser más identificables. Tiene es de justificación metodológica, vaya, es para poder identificarlas bien. Y pues bueno, que no he llevado a cabo, pero que me basé en el trabajo final que hicimos mis dos compañeros y yo en CUSEA. Se nos pidió un trabajo final para esta clase. Hicimos unas entrevistas y en base a esas entrevistas yo pude identificar más o menos a la población a la que yo quiero estudiar. La población, se la voy a leer. Las unidades de análisis serán estudiantes de entre 19 y 23 años de clase media baja a media alta, que trabajen y vivan con su familia y que sean del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, de la Licenciatura de Negocios Internacionales, turno vespertino, ya que en base al estudio realizado con estudiantes de la clase de Conducta del Consumidor de la misma institución, se encontró que estos alumnos tienen características similares, comparten un ritmo y estilo de vida parecido y tienen a su vez un ingreso semejante. La razón de realizar este estudio en la licenciatura es porque en la licenciatura de Negocios Internacionales es porque un aproximado del 70% trabaja y tiene mayor libertad de disponer de sus propios ingresos. Además que en esta carrera en específico tiene mayor presión en cuestión de utilizar la ropa. Cuando como era parte de la clase, tuve mis exámenes, tuve que exponer, tuve que entregar el trabajo, ¿no? Para poder exponer tienes que ir de traje. Entonces, este tipo de presión lleva a las personas siempre preocuparse por su ropa, por su forma de verse, ya en la estética. Entonces, por eso que me llamó mucho la atención. También la licenciatura de Negocios Internacionales tiene esta presión de internacionales, diplomáticos, todo ese tipo de cosas. Y además, que son la tercera carrera con más matrículas según el último informe del rector. Entonces, y además que hay una diferencia mínima entre hombres y mujeres. Entonces me pareció muy interesante. El diseño, bueno, voy a utilizar la técnica de la entrevista y voy a hacer las entrevistas. Si ya nos van a dejar solos. No, bueno. Leí tu trabajo y creo que a la hora que lo estás exponiendo lo expone mucho mejor, tienes más claro. A veces un poco el trabajo está por ahí un poco no definido, medio redondito. Ahí te lo voy a dar de todos modos y aquí
De inicio sí te comentaba aquí que hay que adecuar el título. Este no es un título, este es una pregunta, es un objetivo, puede ser muchas cosas, pero no es un título. Un título tendría que ser más, o sea, es una descripción del trabajo que quieres hacer. El título yo sugeriría que fuera más con algún concepto clave que es el que vayas a utilizar, ¿no? Entonces puedes hacer, por ejemplo, el uso de la ropa de moda como construcción de la identidad, si es que el concepto de identidad entra en el espacio, o el sentido de pertenencia al grupo de los jóvenes, definiendo el concepto de grupo, por supuesto, o la construcción social del cuerpo de los jóvenes a partir de digamos, ¿sí? Bueno, primero quiero felicitarte y felicitar a todos los compañeros que se atreven a presentar un proyecto ante profesores tan críticos, ¿no? Pero bueno, es parte de los procesos de formación académica y tenemos que enseñarnos a escuchar y aguantar, ¿no? Pero es muy importante que hayan decidido, ya sea que vayan a hacer un artículo o lo más deseado, que es una tesis, porque bueno, necesitamos más estudiantes que sigan carrera académica, ¿no? Nos acaban de pasar datos que las maestrías de la UDG, muy pocas o casi ninguna tiene egresados de sociología que quieren o han querido pero no han podido porque no llevan un buen proyecto de investigación, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de actividades y ya de entrada la actitud es de reconocerse, ¿no? Bueno, yo coincido con muchas cosas que ha comentado Guille, y bueno, yo soy profesor del CUSER, digamos, conozco más el proceso de cerca, y bueno, hay algunas cuestiones, por ejemplo, el proceso de identidad, el concepto de identidad, parece que más bien estás hablando del TEC de Monterrey, o sea, como que si yo visto de esta manera, entonces soy TEC de Monterrey o soy TESO, ¿no? Entonces, primero habría que ver el nivel socioeconómico de los alumnos, que si siguen queriendo comprar cosas de marca, habría que agregar el concepto de frustración, o sea, cómo van a manejar los estudiantes no poder hacerlo. Bueno, además todos estamos expensos en el sistema capitalista a que si tengo este celular ya salió el otro y luego lo voy a comprar y salió el tamaño, y tengo este carro y compro otro, ¿no? O sea, digamos es algo que el propio sistema nos ha introyectado y que ahora, bueno, como dicen los amigos, compro, luego existo, ¿no? O sea, entonces, realmente, digamos, es algo, ¿no? Digamos, es algo que el propio sistema nos está llevando al consumismo. Mira, generalmente, en la maestría que yo he dado clases sobre metodología de la investigación, he visto digamos, tesis que son un poco obvias y no está tan problematizado el asunto. Por ejemplo, es un caso que puede servir, ¿no? Por ejemplo, los que hacen estudios de deserción escolar dicen, en tal región, las prepas se va la gente porque, bueno, es costumbre que solo necesitan la prepa o registrarse en la prepa para luego irse a Estados Unidos, es una moda. Entonces voy a hacer el estudio de la deserción, entonces digamos algo así tan... En todo lo que yo les he dicho, no, hay que buscar, digamos, más bien, hay que estudiar a los que no se fueron, los que no siguieron las mismas tendencias. A ver, ¿tú cómo le hiciste para no ser como todos los del pueblo y sí lograste no solo terminar tu preparatoria, sino seguir una carrera profesional? ¿Cuáles fueron los motivos, tus armas, el caso de éxito, digamos, como? Entonces yo esperaría que pudiéramos más bien buscar a los que no hacen eso y de alguna manera pueden dominar la frustración y ser chicas o chicos que sea, ¿no? Digamos, o sea, no necesariamente, o sea, ¿cómo le hacen ellos para no seguir, digamos, la moda que todos siguen y sin embargo sentirse identificados con la propia universidad o con el centro universitario? Pero si la idea es, digamos, un consumo alto, de alta moda, pues entonces ahí sí tendríamos que buscar, digamos, el concepto de frustración para ver cómo le hacen, porque cómo le hacemos en una universidad pública, aunque bueno, sabemos que hay, digamos, varias universidades en la misma universidad. Nosotros vamos al CUSEA y vemos el estacionamiento de los alumnos, y bueno, el parque vehicular está mucho mejor que el de los profesores, ¿no? Pero sin embargo no creo que el nivel sea así como para tener
tener, digamos, altos consumos, ¿no? Yo también hice algunas notas que te las voy a pasar, pero sí también recortar un poco el objeto de estudio. A mí me gustaría más el tema de los celulares, ¿no? Los usos que que no siempre es así. Entonces, me parece que este coloquio en ese sentido relevante. Pero yo creo que también hemos evaluado o hemos valorado los trabajos de los alumnos, pero yo creo que también tenemos que valorar, y en ese sentido ya hice algunos comentarios con el coordinador, de que yo creo que tendríamos que hacer una evaluación de nosotros, los profesores, hacer una evaluación del propio coloquio, y en ese sentido hacer también una evaluación del coloquio mismo. En ese sentido yo creo que el coloquio ha cumplido un objetivo central, que es el de impulsar los protocolos de investigación y por supuesto el apoyo de todos los profesores. Espero que así lo hayan encontrado los alumnos. Les agradezco a todos su disposición, su tiempo, su participación, su empeño y su deseo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos.